En el jardín de los tíos había muchas flores. Mis preferidas eran unas que se llamaban conejitos. Si uno las apretaba con cuidado, se abrían como si fueran pequeñas boquitas de conejo. También había otras plantas que se llamaban orejas de conejo, porque tenían unas hojas aterciopeladas de un verde claro casi blanco. Me gustaban también los pensamientos y otras de un perfume salvaje que tenían unas flores formadas por muchas pequeñas florcitas de varios colores. Había rosas y jazmines y dalias, que no sé por qué, pero me hacían acordar al libro Bajo las lilas. Tantas flores siempre atraían muchas mariposas. Me daba una culpa horrible atraparlas, porque aunque no se me ocurría matarlas ni hacerles crueldades como pincharlas en ninguna parte, sabía que si las tocaba el polvo de las alas se desprendería y se morirían más rápido. Pero tenía serios problemas para evitarlo. Además era tan fácil, andaban confiadas de flor en flor y a veces hasta se posaban en mis brazos. Los tíos admiraban mucho a los científicos. En la Unión Soviética había muchísimos científicos y los yanquis se morían de envidia por eso. El imperialismo yanqui era nuestro principal enemigo. En eso estábamos de acuerdo todos, mis padres, los tíos y las abuelas. Yo soñaba con hacer un gran descubrimiento científico que los dejara a los yanquis verdes de envidia. No sabía muy bien por dónde empezar, así que me decidí por los perfumes. No es que descubrir un perfume fuera muy importante, pero era una puerta de entrada. Todos los días aplastaba distintas flores y las mezclaba con alcohol. Las metía en frascos que habían sido de remedios y las dejaba macerar. Cada tanto los abría y metía la nariz en la boca de los frascos para absorber el perfume, pero siempre el olor a alcohol era más fuerte. No era tanto el resultado lo que me preocupaba, sino que vieran en mí dotes de investigadora, de pequeña científica, de niña prodigio. A lo mejor me metían en un avión de contrabando y me mandaban a estudiar a la Unión Soviética. Conocería las estepas rusas y comería manzanas acarameladas en la Plaza Roja. Me recibirían en el Kremlin los más altos cuadros del partido y hablaría en el Congreso Mundial de Juventudes Políticas. Sería la integrante más joven del Komsomol y estudiaría en las Rabfaks, las universidades obreras. Inventaría un detector ultrasónico de personas y con solo meter en el aparato cualquier prenda que hubiera estado en contacto con la persona perdida, en una pantalla aparecería su ubicación. También inventaría un arma detenedora del tiempo, que dejaría al enemigo petrificado cada vez que viniera a atacar y los revolucionarios podrían escaparse tranquilamente. Hasta podrían hacer una valija mientras los soldados veían todo, moviendo solo los ojos, pero sin poder mover un músculo. Todos estarían tan orgullosos de mí. Los yanquis darían patadas en el piso de la bronca. No habría revolución en el mundo que se pudiera perder usando mis inventos. En el ropero de la pieza pintada de celeste encontré varios libros, seguramente de cuando la tía era chiquita, o a lo mejor de cuando los hijos de los tíos eran chiquitos, aunque algunos eran libros de nena. No creo que los hijos de la tía hayan leído Mujercitas o Bajo las lilas, o el que se convirtió en mi favorito, Verónica. Lo leí tantas veces que algunas partes terminé sabiéndomelas de memoria. Me parecía que de algún modo había sido escrito por mí, que perfectamente podía haber sido escrito por mí. En algún momento llegué a convencerme de que la voz que escuchaba era efectivamente la mía. Verónica, la protagonista del libro, era huérfana. Tenía 13 años y vivía en un orfanato. Ya había terminado la primaria y ahí las chicas a esa edad tenían que trabajar.
Las colocaban de sirvientas en alguna casa o para ayudar en una granja. Como ella era muy inteligente, el inspector había decidido que fuera al liceo, es decir, a la secundaria. Pero la directora, que era muy mala, la hacía trabajar de sirvienta en el orfanato para pagarse su comida y su alojamiento. Verónica tenía el pelo rojo y la directora y la señorita Berta, que también era muy mala y estaba resentida por haberse criado en el orfanato y nunca haber podido salir de ahí, siempre le estaban diciendo que los pelirrojos eran poco confiables, que eran seres del demonio. Eso me hacía sentir mucha solidaridad con ella. Mi pelo no era exactamente rojo, pero siempre llamaba mucho la atención. En la escuela a veces me decían nido de carancho. Y la tía siempre estaba quejándose de lo difícil que era pasarme el peine fino. A mi mamá siempre le había gustado mi pelo. Me decía que me parecía tanto a mi papá que al menos se sabía que era hija de ella por el pelo, porque en eso era lo único en que éramos iguales. Ella se hacía una trenza en la nuca y después le daba 2 vueltas y quedaba como un rodete medio aplastado. A mí no me salía, pero trataba de cuidarlo mucho para que siempre me reconociera. Si le habían roto las piernas y los brazos y había quedado tirada en un bosque, a lo mejor la había rescatado algún guardaparques y había perdido la memoria. Tal vez al curarse había podido irse de la cabaña y andaba dando vueltas por la ciudad sin saber quién era ni de dónde venía. Yo sabía que si me veía el pelo se iba a dar cuenta de que era igualito al suyo y eso le iba a provocar una corriente imparable de recuerdos en el cerebro y eso la iba a curar de la amnesia. Eso fue el pelo lo que hizo que Verónica pudiera irse del orfanato y vivir una vida totalmente diferente. Un día, mientras servía la cena a las otras niñas, sopa con olor a col agria y guiso de un arroz gris y viscoso, le sucedió un accidente. La olla era muy pesada y las manijas estaban calientes, pero como era la sirvienta, nadie la ayudaba. Sin querer pisó una baldosa floja y se cayó al piso con la sopa, haciendo un enchastre tremendo y quemándose la rodilla. La señorita Berta, que siempre aprovechaba para decirle cosas feas por estar estudiando, la hizo limpiar todo el salón hasta que quedó reluciente, mientras Verónica sentía un dolor tan fuerte en la rodilla que tenía que apretar los dientes para no gritar. Pobrecita. Después de semejante sacrificio, la cocinera, que era más o menos mala, pero a la que le dio pena verla así, le preparó un poco de papa rallada para que se pusiera en la herida y la aliviara. Así, rengueando, se fue a su ático, donde se refugiaba siempre para estar sola y pensar en sus cosas, hasta que la directora la fue a buscar. Ella pensaba que la iban a retar, pero no. Quería decirle que había aparecido su familia y que era dueña de un hermoso castillo. Sus padres habían muerto huyendo de la guerra y había quedado solita cuando era un bebé. Después se descubre que es todo mentira, que la eligieron porque la madre muerta tenía el pelo rojo como ella y los tíos que estaban usurpando el castillo necesitaban un heredero porque había vuelto otro tío que les iba a disputar la herencia. Pero para entonces ya se había hecho querer por todos y el tío que había vuelto decide adoptarla. Verónica siempre estaba con miedo de tener que volver al orfanato, porque ahí se sufría mucho. Las únicas que la querían eran las nenas chiquitas que ella cuidaba. Pobrecitas, ¿qué habría sido de ellas después de que Verónica se fue? ¿Y dónde estarían los hermanos varones? Porque ahí solo había nenas. Los tíos de Verónica, salvo el tío bueno, eran muy malos y fríos. Bueno, después, cuando se descubre que no eran tíos verdaderos, se entiende un poco más tanta distancia.
Cuando leí ese libro, entendí todavía mejor por qué los tíos tenían tanto miedo del orfanato y se preocupaban tanto de lo que la asistente social pudiera decir si nos viera. Yo trataba de tranquilizarlos, diciéndoles que los orfanatos son para los huérfanos, para los niños que eran abandonados por sus padres o que tenían a sus padres muertos, y que a nosotros no nos había pasado ni una cosa ni la otra. Pero eso no los tranquilizaba. Más bien provocaba un montón de acciones raras. Siempre se caían cosas o salían cada uno por su lado para hacer algo urgente y me dejaban con la palabra en la boca. La abuela judía, que siempre estaba un poco peleada con la tía, se amigaba instantáneamente y me daba la mano y me llevaba a hacer cosas prohibidas, como mirar la tele en cualquier horario o salir al almacén a comprar golosinas. La otra abuela hacía un esfuerzo enorme con la cara y sonreía mientras yo veía claramente cómo el pañuelo le quedaba hecho un bollito en la mano apretada. Por suerte, yo tenía, como Verónica, mi propio lugar para estar sola. Yo sabía que si hubiera podido escucharme, nos habríamos entendido muy bien. Igual, aunque ella no lo supiera, era mi mejor amiga y yo la acompañaba cada noche en su aventura de salir del orfanato, creyendo que por fin había encontrado a su familia, para después descubrir que le habían mentido y encontrar a un señor que no era su tío, pero que en cambio la quería tanto como para adoptarla y convertirse en su papá. Las historias a veces pueden terminar mal con un final feliz. La abuela de la ventana era una genia tejedora. Tejía el crochet de todo. Nos tejió unas mallas muy lindas a mi hermano y a mí, con las que nos bañábamos en la fuente del Parque Lezama. Combinaba los colores de un modo muy original y siempre que me ponía algo tejido por la abuela cosechaba un montón de elogios. Yo pensaba que a lo mejor podíamos poner un negocio con todo lo que tejía, pero ella nunca tejía para nadie que no fuéramos mi hermano y yo. Yo aprendí enseguida, pero perdía tantos puntos y agregaba tantos para arreglar los que había perdido que mis bufandas quedaban como unos caminos llenos de curvas. Nada lograba tranquilizarme tanto como tejer. Soñaba con el próximo color que iba a agregar. Me prometía un montón de cosas para cuando llegara ese momento. Era como pasar de grado o como terminar la tarea. Cuando pasara del rosa clarito al violeta, me iba a sentir totalmente distinta. Funcionaba. Me pasaba muchos ratos sentada al lado de mi abuela, que a pesar de que me saliera mal eso de mantener el mismo tamaño de la bufanda desde el principio hasta el final, no dejaba de decirme que yo era un prodigio, porque ninguna niña a mi edad tejía tan bien como yo. Nunca me decidía a terminar las bufandas. Me parecía que cuanto más largas, más lindas iban a quedar. Además, cuando llegaba al final de alguna, necesitaba unos días para poder usar otros colores. Y en esos días extrañaba mucho sentarme en silencio con la abuela a mirar por la ventana mientras tejíamos de memoria. Los tíos tenían dos adversarios en la casa, el polvo de ladrillo y el gomero. Al lado de la casa había canchas de tenis, separadas por un alambrado con una enredadera de flores violetas, de esas que se mueren inmediatamente cuando uno las corta. Todo estaba siempre cubierto por una capa de polvo naranja. Los trapos crujían un poco cuando estaban secos, y las plantas nunca eran verdes, a menos que las limpiáramos. Las del jardín siempre se veían brillantes, porque yo me había propuesto darle por lo menos esa alegría a la tía, que siempre hacía como un puchero cuando veía sus plantas cubiertas de polvo. Pero las del fondo eran imposibles, eran demasiadas. Con el gomero la cosa era más complicada.
No se lo podía combatir un poco. Había que sacarlo de raíz o dejarlo estar. El gomero iba rompiendo metódicamente cada una de las baldosas entre el lugar del patio donde estaba plantado y la vereda, pasando todo a lo largo de la cocina. Además, dejaba el piso lleno de hojas duras como platos que todos los días juntábamos en bolsas de basura, que terminaban siempre agujereadas en alguna parte. También estaba la palta, que todo el año hacía de las suyas. Unos meses, florcitas mínimas que se metían en todas las rendijas. Otros meses, hojas y finalmente las paltas que caían como bombas en el patio y que parecían bosta de vaca. Pero al menos la palta daba paltas, que eran riquísimas, y servían para llevar de regalo a los parientes, y yo sabía bien, a los compañeros en las reuniones que parecían fiestas familiares, pero no lo eran. En cambio, el gomero no servía para nada. Por eso a mí me daba más pena. No tenía nada para ofrecer más que daño y sin embargo era terco. El daño que hacía le podía costar la vida, pero no lo podía evitar. La tía opinaba que había que llamar a alguien que lo sacara y listo. Pero el tío decía que el pobre no tenía la culpa de que se hubiera construido una casa alrededor de donde él estaba plantado. Cuando levantó las baldosas, justo donde estaba el lavarropas, casi gana la tía, porque la verdad es que el lavarropas había quedado inclinado para un lado y sonaba como si fuera a levantar vuelo. Pero yo me puse firme y rogué por la vida del gomero con tanta convicción que al final la tía cedió y quedamos en que si se metía con los caños era el final. A mí me pareció bien, pero también temí por el gomero, porque era de esos que no paran cuando se les da otra oportunidad. Cada vez que abríamos una canilla y el agua no salía o aparecía una mancha de humedad en alguna parte, yo sentía que se me paraba el corazón. Pero resistimos. La tía resistió la bronca que le daba ver todo el piso que había sido tan lindo, abierto como si hubiera habido un terremoto. Y el gomero se aguantó las ganas de romperlo todo. Una de las cosas que más me gustaba de la casa de los tíos era el tocadiscos. Había 2 estantes llenos de discos, a cada lado de la estufa en forma de chimenea. Me gustaban varios, pero tenía 3 preferidos. Uno en el que recitaba Nati Mistral y que a las abuelas les encantaba. Yo me subía a la mesita ratona y con una mano alzada y la otra en la cintura recitaba sobre el disco. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui quien más te ha querido y con eso tengo bastante. Arrancaba aplausos. Mi hermano nunca aplaudía solamente, siempre saltaba y zapateaba para festejarme. Los 3 decían que tenía que ir a un teatro porque era una gran actriz. Y yo estaba de acuerdo. Simular en épocas de resistencia era como ser actriz, y yo sabía que me salía bien. El otro disco era el de los Chalchaleros, y nuestra canción favorita la cantábamos los 4, a veces con los ojos cerrados. Mi hermano era impaciente, pero soportaba quedarse quietito cantando, concentrado, siguiendo atentamente el disco. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo por donde voy.
huellita soy, que va y que vuelve como 2 veces, del río a mí, del cielo a vos. A veces yo me daba cuenta que las abuelas lloraban un poquito, pero me hacía la tonta. A lo mejor era una canción que cantaba mi papá y no me acordaba, porque él tocaba la guitarra. ¿Dónde habría quedado la guitarra? ¿Y el piano? O a lo mejor lloraban porque era una canción muy linda, y las canciones lindas dan ganas de llorar. El tercer disco, en cambio, nos gustaba solo a mi hermano y a mí. No sé de dónde habría salido, porque tampoco les gustaba mucho a los tíos. Era de los Beatles, 20 grandes éxitos. Las abuelas se quejaban. La señora que nos cuidaba ponía cara de nada, que era la cara que ponía cuando estaba enojada, pero no sabía si estaba bien retarnos o no. Pero mi hermano y yo lo escuchábamos igual. En mi casa también había discos, pero no nos habíamos traído ninguno. En realidad no nos habíamos traído casi nada. Era como si hubiera habido un incendio y nos hubiéramos salvado por los pelos. Ni discos, ni libros, ni juguetes, ni muebles, ni adornos. Tampoco los perros, ni los conejos, ni las gallinas. Una vez que te pasa lo peor, no podés andar fijándote en detalles. Pero yo pensaba en mis pobres animales. ¿Quién estaría cuidándolos? ¿Quién se estaría ocupando de darles de comer? La abuela me decía que los vecinos eran muy buenos y que seguramente estarían ocupándose de todo. Pero yo no recordaba que hubiéramos sido amigos de ningún vecino. Lo decía para que no me pusiera triste, nada más.